No, ya casi está. Ya. Buenas noches, sean bienvenidos a nuestra décima primera emisión del Logoforo del Logodate de la Unidad Logodemocrática. Híjole. Buenas noches. Estamos deseando, ¿verdad?, continuar adelante de manera muy pausada y muy precisa para que las cosas se vayan entendiendo bien. Así es que entonces queremos hablar de algunas cosas importantes y poco a poco ir cubriendo más asuntos de tal manera que tengamos una visión panorámica de la situación que como seres humanos enfrentamos, que tengamos una idea clara de, pues, si auténticamente la unidad democrática significa un avance enorme en la concepción de la política, o sea, de la arqueología, de la forma de gobernarse del ser humano. Pensamos que realmente tenemos bases para establecer cambios que realmente modifiquen las cosas de manera totalmente positiva. Sabemos que estamos en tiempos en los cuales se está esperando dentro de 2 meses que haya una enorme actividad política para elegir personas a puestos públicos. No obstante, queremos señalar exactamente el hecho de que a pesar de que hay mucha actividad política, no hay una concepción clara de la política. Ni siquiera la gente sabe que la política es el interés del bien común. Esta idea de que la política es el interés del bien común no está en la mente de los mismos políticos. Absurdamente, ¿verdad?, no está este eslogan, esta expresión: la política es el interés del bien común. Y eso en realidad, si estuviera en la Cámara de Diputados así como un letrero, como está el letrero de que la patria es primero, pues entonces la gente tendría más clara conciencia de que no se está cumpliendo con la democracia o con la política y que las personas están realmente, aún los políticos, le están escupiendo a la política. ¿Por qué? Porque la ponen en falsos colores. Generalmente dicen los políticos, ¿verdad?, que las cosas no deben politizarse. Es el mayor de los absurdos. Si no deben politizarse, ¿cómo es que ellos están dedicados a la política? Siendo la política el interés del bien común, entonces, simple y sencillamente, las cosas, si se politizan, son del interés del bien común y entonces están bien, son para beneficio de todos. ¿Cierto o falso? Cierto. Sin embargo, confunden el politizarse con el partidarizarse, hacerse del interés de un grupo determinado. Entonces, la expresión no es clara. Partidizarse es una cosa y politizarse es otra. Politizarse es hacer del interés que es el bien común y partidizarse es hacerse del interés de unos cuantos que forman un partido político. Ahora bien, si tuviéramos una clara conciencia de lo que es la logocracia, que es fundamento de todas las formas de gobierno y tendría que ser el fundamento de la misma democracia, entonces simple y sencillamente entenderíamos cabalmente que la existencia de muchos partidos políticos es completamente absurda y antilógica. ¿Por qué? Porque si nos guiamos con la razón y si entendemos que ese es nuestro deber y nuestra obligación, guiarnos con la razón, entonces entendemos que debemos unificar el pensamiento y entonces entre todos ver cuál es la conducta más apropiada, el planteamiento más correcto, y de esta manera estaríamos buscando unicidad y no diversidad. De hecho, estábamos diciendo que los gobiernos acarrean y arrastran enormes errores. Hablan de que es un gobierno plural, no considerando que la razón hace ver que la singularidad existe y que es más importante la singularidad que la pluralidad. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres debemos ser lógico-éticos. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso establecería una singularidad. No podemos ser más que lógico-éticos los seres humanos. Entonces allí no hay diversidad. Es solamente una sola cosa: tener la conducta apropiada y correcta.
Pero esto no lo contemplan los partidos políticos porque no hablan de singularidad. Siempre están hablando de pluralidad y piensan que entre más pluralidad haya, mejor. Y dicen que la pluralidad nos enriquece. Y esto yo lo veo una reverenda estupidez, porque ¿en qué nos enriquece que haya muchas formas de pensar, cuando solamente puede haber una forma de pensar correcta y las demás tienen que ser ineludiblemente formas incorrectas de pensar? ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, vemos exactamente que hay una enorme insensatez en el desenvolvimiento social. Un servidor de ustedes desde muy niño comenzó a ver exactamente esos errores y los ha visto toda su vida y le extraña sobremanera, pero le extraña profundamente que las demás personas no puedan percibir lo que él percibe con tanta facilidad. Así es que aquí hay un problema interesante. Auténticamente, ¿hay alguien que esté pensando de manera sobresaliente sobre los demás? Si es así, hay que identificar a esta persona, porque si está pensando mejor que los demás, es conveniente que analicemos su pensamiento y que lo hagamos nuestro si es correcto. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces, siempre han estado pensando en que entre más partidos haya, mejor, porque hay más representatividad y hay más equilibrios. Los equilibrios de los que están pensando no se pueden lograr cuando realmente es una cantidad enorme de partidos sin diferencias claras y específicas, y entonces simple y sencillamente solamente provocan caos, desorden, confusión. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque ahorita todos los partidos inclusive se consideran demócratas. Así es que si entonces la democracia es la forma de gobierno correcta, entonces ahí habría singularidad y no pluralidad. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero siguen pensando que la pluralidad es importante. Y no se dan cuenta que exactamente hay cosas plurales en el mundo. El mundo tiene cosas plurales y cosas singulares. Hay cosas que deben ser singulares. Debe ser una ley para todos. Una constitución para todos los habitantes de la República. O para todos los, inclusive todos los habitantes del mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Una constitución mundial, no nacional, que sería lo correcto, para poder tener exactamente la relación apropiada con todos los seres humanos en el mundo entero. Eso sería realmente el punto apropiado y correcto, que todos los seres humanos nos viéramos como hermanos o como amigos, más que hermanos. Porque los hermanos a veces no se portan bien, pero los amigos siempre se portan bien, porque si son auténticamente amigos van a tener el interés genuino en el bien del amigo. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces, la amistad es un principio, un valor importantísimo que está fundamentado en el amor. Es decir, la amistad es amor. Siendo esto así, estamos señalando el hecho de que hay muchas cosas que analizar porque todo está mal analizado. La gente no está acostumbrada a analizar. De hecho, pasamos por muchos organismos que supuestamente nos van a educar, por muchos arreglos y por muchas inclusive etapas de desarrollo, que son desde la preprimaria, la secundaria, la preparatoria y la profesional. Pero no encontramos que en todos esos estratos, en todos esos niveles, ¿verdad?, de educación, se hable de las cosas correctas. Se hable apropiadamente, haciéndonos ser personas inteligentes, racionales en extremo, no en extremo, racionales como debe ser, racionales de la manera más plena posible. Y por lo tanto, entonces, la educación sea la base para encontrar la bondad humana, ¿verdad?, y la erradicación de todos los males del hombre que vienen del hombre mismo. Porque hay males que el hombre tiene, pero son males de la naturaleza. Una erupción, una inundación, ¿verdad? Pues allí el hombre puede hacer poco. Pero muchos de los males que el hombre sufre tienen su origen en los mismos hombres. ¿Cierto o falso? Cierto. Las guerras, ¿no?, los conflictos armados, la cuestión exactamente de la discriminación, porque una persona es de un color y otra persona es de otro color, cuando, si viéramos bien las cosas, no tiene la culpa el blanco de ser blanco ni el negro de ser negro. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, tenemos que ser considerados y ser justos, inteligentemente justos. No podemos considerar que alguien, ¿verdad?, tenga
que sufrir a consecuencia de una cuestión que no estuvo en su mano desarrollar. No hay ninguna virtud mayor en el que es blanco que el que es negro, porque nada hizo para ser blanco, nada hizo para ser negro. Así es que entonces todas esas cosas tienen que ser establecidas a través de la inteligencia humana. Ahora bien, el hombre, exactamente, cuando se habla de la inteligencia humana, el hombre, cuando surge a la existencia y razona, se da cuenta de que tiene tanto deberes como derechos. Pero la gente habla más bien de deberes que de derechos. ¿Cierto o falso? Cierto. No, perdón, al revés. Habla más, perdón, sí, gracias, compañero. Habla más bien de derechos que de deberes. ¿Por qué? Porque le conviene hablar de sus derechos y olvidar o pasar un poco por alto sus deberes. Pero el hecho es exactamente que ambas cosas son cosas que la inteligencia del hombre capta como posesiones del hombre, cosas que el hombre debe ejercer, tanto deberes como derechos. Y existe exactamente la Comisión de los Derechos Humanos. Y esta es una estupidez porque exactamente, volvemos al mismo punto, nada más señala el punto en que a las personas les interesa reclamar sus derechos, pero olvidarse de sus deberes. Entonces, desde allí comienza el error grandísimo en el desenvolvimiento humano de no ver las cosas apropiadamente. Tenemos que entender que deberes y derechos están completamente hermanados y que podríamos hasta hablar de deberechos, porque en el fondo todo deber constituye un derecho y todo derecho constituye un deber. Por lo tanto, entonces, ambas cosas van unidas. Yo tengo el derecho de que se respete mi vida, pero tengo el deber de respetar la vida de los demás. ¿Cierto o falso? Cierto. Si no respeto el derecho de los demás, no tengo ningún derecho a exigir que se cumplan con mis derechos. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, toda esta tontería humana, ¿verdad?, nos hace vivir como en la ley de la selva, como el león, ¿verdad?, que se siente con el derecho de comerse a la gacela, pero allí son animales, ¿verdad?, que tienen una racionalidad muy baja. Pero el ser humano tiene que analizar esa situación y decir, pues, en los animales se puede dar eso, pero no se puede dar en el ser humano, porque el ser humano tiene la obligación de poner a funcionar su esencia, que es la racionalidad amplia que posee. ¿Cierto o falso? Cierto. Así es que entonces, no podemos los seres humanos entrar en el terreno de vivir como animales con la ley de la selva, con la ley de la insensatez, del egoísmo, llevado a sus últimas consecuencias, porque eso lo único que hace es degradarnos y denigrarnos al no tener conciencia de que si un ser humano tiene los mismos derechos y deberes que yo, pues no hay una gran diferencia entre él y yo, y por lo tanto no tengo yo que buscar, ¿verdad?, mi bien antes que el de él. Tenemos que buscar el bien conjunto, el bien de todos. Y eso es lo que es la política, el interés del bien común. Ahora, cuando se habla de política y no se tiene esta idea de que es el interés del bien común, simple y sencillamente ya se está pervirtiendo la situación. Nos está viendo exactamente que tenemos que luchar entre todos por encontrar cuáles son las cosas prioritarias, más importantes, con las que todos debemos cumplir. Sabemos que vienen las elecciones, pero vemos la propaganda de los partidos políticos y toda ella está plagada de estupidez. ¿Cierto o falso? Cierto. Antes de mencionar las estupideces, puedo yo hacer la solicitud de calificación, porque siempre sencillamente, si alguien dice que no es cierto, ¿verdad?, o dice que eso es falso, tendrá que demostrarlo y tendrá entonces que hacer el análisis, aunque sea a posteriori. Pero ya el análisis se está exigiendo con la misma declaración, ¿cierto o falso? Y esta situación de rigor lógico no existe en la mayor parte de la gente. Por ejemplo, una cosa fuerte, se podría decir, la Biblia es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Y meterle la expresión que se usa en la unidad democrática, ¿cierto o falso? Cierto. Allí sería exactamente el punto importante, decir, caray, no puedo responder hasta no analizar. Bueno, pues analiza para que puedas responder después.
pero tienes la obligación de analizar para poder responder. ¿Cierto o falso? Cierto. Allí sí hay la obligación de analizar, porque no podemos responder sin haber analizado, porque esa es una tontería, una cosa completamente ilógica o extremadamente ilógica y por lo tanto estúpida. Porque si hablamos y decimos que una cosa es estúpida, ¿verdad? Estamos teniendo un concepto claro de lo que es la estupidez. La estupidez es el quebrantamiento de la razón, pero es un quebrantamiento fuerte, intenso de la razón. Cuando quebrantamos la razón de manera absurda, demasiado torpe, pues entonces somos estúpidos. Y esto es el concepto correcto de estupidez, y tenemos que usar el término estupidez con toda la liberalidad posible, con toda la libertad, para que realmente este concepto, ¿verdad?, cumpla con su cometido, que es calificar lo que no es apropiado como no apropiado. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Bueno, entonces estamos queriendo avanzar en el entendimiento de las cosas. No tenemos una programación clara ni una idea clara de qué tema tocar. Estamos tocando las cosas de manera filosófica, abiertamente. ¿Por qué? Porque debido exactamente al hecho de que yo tengo tan poca audiencia en este programa, me hace a mí pensar que yo no puedo prepararme demasiado, porque sería realmente demasiado gravoso para mí y en gran medida inútil. ¿Por qué? Porque yo quisiera que mis declaraciones, ¿verdad?, estuvieran en todas partes, fueran oídas por el mayor número de gente, y esto nos está dando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno entre comillas, que no está gobernando, que está desgobernando, o el mal gobierno inclusive, tal vez medio gobierne unas cosas bien y en otras mal, pero no es un auténtico gobierno, es un mal gobierno, no ha creado las condiciones para que todo ciudadano pueda expresarse y ser escuchado. Decíamos nosotros que la libertad de expresión de la que tanto cacarean los políticos y las personas en el tiempo actual no tiene ningún valor. Porque de nada vale que tengamos la libertad de expresión si no existe la obligación o el deber, del que estábamos hablando, los deberes, el deber de analizar lo que se expresa. Si no se analiza lo que se expresa, de nada vale la libertad de expresión. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero esto es una cosa importante de reconocerlo, porque eso es auténticamente donde se cuela la estupidez y no se ve exactamente la insensatez de hablar de una libertad de expresión, que constituye solamente un juicio trunco, porque no se dice para qué queremos libertad de expresión si no estamos obligándonos a analizar lo expresado. Entonces eso es una enorme estupidez. ¿Cierto o falso? Cierto. Vean ustedes, los que me están escuchando, que no sé cuántos sean, sé que son muy poquitos, vean los que me están escuchando si es cierto o no es cierto que un servidor de ustedes, Argelio Lambarri Quiroga, ha logrado percibir cosas que en lo general no se perciben por la mayor parte de la gente. Desde niño les estoy mencionando que yo vi todas estas incorrecciones, todas estas insensateces, y las sigo percibiendo en el mundo en el que vivo. Y las percibo muy claramente, ¿verdad?, aún de las personas que consideran que son autoridades, consideran que tienen preparación y no ven estas cosas. ¿Dónde está su preparación? ¿Dónde se manifiesta su preparación? Se manifiesta una enorme impreparación de carácter lógico. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? Porque aquí hablan constantemente de que vivimos una democracia y en realidad ni siquiera el concepto claro de democracia está dado. ¿Qué es una democracia? Ya que hablamos de que es política, ¿verdad? Y entendimos en cierta medida que la política es el interés del bien común, porque viene de polis, muchos, y que es referente a los muchos, pero aquí no debe ser ni siquiera referente a los muchos, debe ser referente a todos. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces la política es el interés del bien de todos. Entonces, polis significa muchos, pero no significa todos. Por lo tanto, entonces el nombre no es muy correcto. Sería más correcto hablar de una arqueología que de una política, o sea, de un tratado o de una ciencia de la gobernación humana. Arquegobierno, logos tratado. Arqueología, tratado de la gobernación humana. Bien, entonces siendo esto así, podemos empezar a tener
conceptos más precisos, más claros, más iluminadores. Entonces hablábamos de la democracia. A ver, democracia viene de dos raíces griegas que son demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Democracia significa gobierno pueblo o gobierno ejercido por el pueblo. La democracia tendría que ser forzosamente una forma de gobierno en la cual el pueblo se autogobierna. Auténticamente se autogobierna, no en la cual un pueblo elige gobernantes. Porque entonces eso no es democracia. Póngale otro nombre, pero no corresponde con el nombre de democracia. ¿Cierto o falso? Cierto. No corresponde porque no es un gobierno por el pueblo. Ahora dicen, impuesto por el pueblo. Tampoco está impuesto por el pueblo. Si analizamos bien las cosas, si es por elección de mayorías, entonces es una mayoría la que elige, pero no es todo el pueblo. Entonces no es una democracia tampoco, ¿verdad? Allí el pueblo no está unido, por lo tanto, entonces el pueblo no gobierna. Y si eligen a un gobernante unos cuantos, o vamos a pensar que la mayoría, aún así queda un problema de que hay una minoría que está siendo marginada, sin importar que esa minoría posiblemente sea la que tenga la razón de las cosas. Por lo tanto, es una forma injusta completamente y estúpida completamente de establecer las cosas. ¿Cierto o falso? Cierto. Y condeno a la gente que solo se acerca por interés. ¿Mande? Giovanni, y condenó a la gente que solo se acerca por interés económico con usted, pero no amenazo cuando usted deje de vivir, vengarse los abusos de la gente abusiva. A ver, vamos a ver. Léelo con más calma. Está Giovanni metiéndose. Por favor, ahí es donde me gusta, que haya consideraciones de parte del público o de parte de la audiencia. ¿Qué me está diciendo el compañero Giovanni Granados? A ver, solicito a mi compañera Diana que lo exprese en voz alta para yo tomar nota. Y condenó a la gente, y condeno a la gente que solo se acerca por interés. A ver, ¿quién condena a la gente? Es usted un excelente orador, el rey de la razón, un gran logócrata y una persona ejemplo a seguir. Lo quiero, lo admiro y lo respeto. Bueno, entonces, creo que este comentario está a favor de un servidor y no veo yo que haya alguna consideración, ¿verdad?, que me obliga a mí a hacer aclaraciones y precisiones. Así es que entonces continúo. Entonces, ¿verdad? El asunto está exactamente en que tenemos que clarificar las cosas al máximo, como no se han clarificado jamás. Estábamos hablando exactamente del concepto de democracia. La democracia tiene que ser forzosamente, de acuerdo a su etimología, una forma de gobierno en la que el pueblo se autogobierne, no en la que el pueblo elija gobernantes. Muchas personas pensarán que esto es una situación absurda, porque ¿cómo puede el pueblo gobernarse siendo el pueblo constituido por tantas y tantas personas? Aquí hay la idea exactamente de que también en la votación o en la elección de las personas que van a gobernar, no participan todos, no participa todo el pueblo. Participan solamente los miembros del pueblo que tienen cierta edad, cierta preparación ya intelectual por la edad de que tienen, ¿verdad? Entonces pueden participar. Se requiere que, según el requisito que da el INE o el mismo gobierno, ¿verdad?, es que sea una persona mayor de 18 años. Y también que sea una persona de la nacionalidad mexicana para poder votar por los servidores públicos en México. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero esto también es una mutilación, porque realmente, ¿verdad?, podría ser que hubiera alguna persona que fuera residente temporario y sin embargo viera las cosas mejor y no puede votar porque simple y sencillamente está inhabilitado porque no es un ciudadano mexicano. Y esta división de siempre estar pensando, ¿verdad?, en dividir a las cosas de manera absurda, no por bases lógico-éticas, sino por bases circunstanciales, pues también viene a generar problemas.
Pero vamos a pensar exactamente en la cuestión de que el pueblo o los representantes del pueblo tendrían que ser las personas que son mayores de 18 años. Pero esto también sigue siendo un absurdo. Hay niños, hay chamacos de 16 años que piensan mejor que ancianos de 80 años, por su preparación o por su desarrollo. ¿Cierto o falso? Cierto. Y a eso se les omite poder participar en la votación. ¿Cierto o falso? Cierto. Así es que esas omisiones también son omisiones en gran medida absurdas. Ustedes no tienen idea, pero bajo la logodemocracia podría participar todo el pueblo que demuestra tener la capacidad suficiente para razonar. Así es que entonces, si hay modos, cuando hay inteligencia, es posible establecer modos muy superiores de gobierno que permiten exactamente la participación de todas las personas pensantes o inteligentes, sin distinción de edad, ni de sexo, ¿ya?, ni de preparación académica, ni de desarrollo económico, es decir, o más bien condición económica. Y entonces esto realmente pues establece una forma más justa, más correcta, más lógico-ética. ¿Cierto o falso? Cierto. Así es que en todo lo que estamos hablando nosotros, estamos señalando exactamente cómo en la unidad logodemocrática tenemos una concepción política, arquilógica, muy superior a la que tienen los partidos políticos, a la que tiene desgraciadamente el pueblo, porque el gobierno nunca los ha preparado debidamente. Es decir, el gobierno nunca ha establecido razonadurías públicas, lugares donde razonar y aprender las cosas de la manera más lúcida y más correcta posible. ¿Cierto o falso? Cierto. Aún ahorita tenemos a la cuarta transformación, que también está omitiendo lo mismo. No pone una tribuna para que toda la gente pueda decir esta boca es mía con inteligencia. En una logodemocracia no es el voto lo que cuenta, no es la mayoría, es la razón que le asiste a cada uno de los miembros del pueblo. Si hay un individuo que demuestra que tiene la razón por encima de los demás, esa es la autoridad a la que hay que reconocer. Esto es lo sensato y lo correcto, ¿cierto o falso? Cierto. Sin embargo, ¿verdad?, en la mentada democracia que ejerce o que se ejerce en el pueblo de México, todo esto se quebranta. Es decir, no se guían con la razón, la democracia está planteada de manera antilógica, porque está planteada en contra de la razón, y por lo tanto entonces ni es democracia, ni es virtuosa, ni es nada positivo. ¿Cuántas cosas no hay que cambiar, desgraciadamente, en la forma de pensar del pueblo? Porque no hay la agudeza y la inteligencia necesaria. Así es que entonces, ¿verdad?, aunque les pueda parecer que el locutor de esta consideración, ¿verdad?, sea una persona desconocida, alguien que tenga la posibilidad, por cuestión económica, de meterse en el aspecto político, a como se acostumbre actualmente, porque en la política actual, o en el desarrollo actual, la política actual, entre comillas, todo lo quiero entrecomillar porque es una pseudopolítica, ¿verdad?, una falsa política. En la pseudopolítica, ¿verdad?, todas esas cosas se están arrastrando para perjuicio de la gente, porque no vamos a encontrar jamás un país ordenado, lógico, ético, sin delincuentes, sin gente corrupta, que cuando se habla de corrupción en la cuarta transformación, ¿verdad?, se está haciendo uso de una expresión más metafórica que literal. ¿A qué le llaman corrupción? Fundamentalmente le están llamando corrupción a la falta de honradez. Eso sería deshonradez, aunque la deshonradez no se usa de esta manera. El término deshonrado no se usa como sin honradez, sino más bien se usa como alguien que ya sufrió ciertas condiciones, ciertas cosas que lo denigraron, lo han deshonrado, ¿verdad? Como a una mujer cuando la violan, ya la deshonraron, ¿no?, aunque en realidad no le quitaron ninguna honra, porque si la violaron,
sigue siendo una persona honrada. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque no es culpa de ella, es el que se deshonra es el que la violó, no la mujer violada. ¿Cierto o falso? Cierto. Ah, pero fácilmente dicen las cosas de manera imprecisa y entonces enturbian todo. Tan es así que a un hijo que no es legítimo dicen un hijo bastardo. El bastardo es el que trae hijos al mundo sin registrarlos y sin darles la debida protección. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, vean cuán lejos estamos nosotros, los miembros de la Unidad Luego Democrática, del modo de pensar común de la gente. Estamos enormemente lejos. ¿Cierto o falso? Esto se está viendo. Si los que están escuchándome ponen la atención debida, verán que realmente hay una enorme distancia entre la gente impreparada del mundo y la gente preparada de la Unidad Luego Democrática. Seremos unos pocos, pero estamos teniendo una visión superior a la mayoría. Así es que entonces, haciendo consideraciones sobre lo que estábamos hablando, vemos exactamente que, desgraciadamente, estamos demasiado atrasados. Y ahorita, por ejemplo, que estamos viendo que se acercan las elecciones, pues sabemos que va a ser la misma danza, ¿verdad?, de insensateces y de locuras a la que estaba la gente acostumbrada. Porque seguiremos viendo, ¿verdad?, que habrá mentiras, engaños, no, que hicieron un fraude y que el INE, ¿verdad?, también participó en ese fraude, que también fue fraudulento y que todo el pueblo fue fraudulento, porque si hubo un fraude en el cual el pueblo llevó a cabo la contabilidad de los votos, pues entonces si dice que hubo un fraude, se está diciendo el pueblo cometió el fraude. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? Porque realmente la cuestión de estar siempre queriendo ver las cosas desde el punto de vista más malvado y más perverso está operando. Estábamos diciendo exactamente cuando en la Morena habla de corrupción, se refiere fundamentalmente a eso, pero la corrupción abarca mucho más. La corrupción es no solamente falta de honradez material, también es falta de honradez intelectual. Y eso tiene otro nombre, se llama deshonestidad. Perdón. ¿Sí? Se llama deshonestidad a la falta de honradez intelectual. Y cuando una persona dice insensateces, ¿verdad?, entonces también está teniendo una forma de corrupción, corrupción lógica, corrupción moral. Y esta corrupción es mucho peor que la corrupción física. Y es más, la corrupción física, la falta de honradez, deviene de la falta de honestidad y la falta de principios y de valores. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, entonces, lo que hemos visto en los gobiernos, no de México, sino del mundo entero, es que los mismos gobernantes no están educando con valores claros y precisos, ¿verdad?, como son, ¿verdad?, un concepto claro de qué es la verdad, de qué es la razón, de qué es el amor, de qué es la justicia y todas esas virtudes, de qué es la libertad. La gente habla de libertad y no sabe qué es libertad. Y lo podemos demostrar, yo lo he visto porque he tenido discusiones y encuentros con personas supuestamente muy preparadas, como por ejemplo en una cierta ocasión tuve una discusión con un maestro de filosofía, ¿verdad?, cuyo concepto de libertad era garrafalmente malo. Así es que entonces, podía yo decir el nombre, porque realmente todas esas personas con el tiempo también traicionaron el movimiento de la Unidad Democrática porque no permanecieron aquí. Y esto me ha puesto de manifiesto que la gente verdaderamente no ama lo que es correcto, no ama lo que es apropiado. Si amara lo que es apropiado, hace muchos años que yo hubiera tenido muchos seguidores del respaldo necesario para que lo que estoy planteando fuera conocido por más gente. Pero el hecho es que me he visto siempre traicionado por todos los que consideré que eran mis amigos, o por la mayor parte de los que consideré que eran mis amigos,
Y en últimas fechas se han acercado a otras personas y con las que estoy. Espero que estas personas no se vayan, pero realmente tengo temor porque he encontrado que no hay firmeza y consistencia. Y puedo mencionar a muchos de los que han estado aquí. Hubo una serie pasada en que se dieron 124 transmisiones. Se hicieron 124 transmisiones. Transmití en compañía con un señor que es maestro de historia, Juan José Rangel. Juan José Flores Rangel. Y él también, por problemas aquí, quebró la amistad, quebrantó todo y se fue sin ninguna justificación. Y lo digo con toda franqueza porque exactamente ya mi acción va a ser abrirme y balconear a toda la gente. De manera personal, ¿verdad? De manera abierta, porque me he dado cuenta que el ser muy suavecito no conduce tampoco a nada. He encontrado exactamente que todas las confrontaciones honradas y honestas que he querido tener, no las he podido tener porque de alguna manera u otra escamotean las cosas y no se suben a la tribuna y no se presentan. Por eso el Logoforo de Logodebate, ¿verdad?, es exactamente un lugar en donde se puede debatir con pleno rigor lógico y en donde estamos invitando a todas las gentes a venir a debatir con pleno rigor lógico. O levantar exactamente fuera de esas cuatro paredes, levantar logoforos del debate a los que yo asistiría con todo gusto para enfrentar a mis más encarnizados opositores o detractores. Así es que entonces estamos viendo exactamente que vivimos en un sistema en el cual las cosas correctas no se están haciendo porque sigue prevaleciendo lo incorrecto. Y desgraciadamente, los seres humanos, si no contamos con ciertos medios y cierto apoyo, pues entonces también nos vemos en la posibilidad de fracasar a pesar de que la razón nos asista. Estamos realmente más propensos a fracasar que a triunfar, aún teniendo la razón de nuestro lado. Y no sabemos cuántas personas en el mundo realmente han fracasado y han sido, ¿verdad?, víctimas de la estupidez del propio hombre. Seguramente hay muchos allí ya que ya ni siquiera están sobre la faz de la tierra, que fracasaron debido a que no pudieron hacer valer las razones que les asistían. Por lo tanto, tenemos que cuanto antes poner esa tribuna para que esto no siga pasando. Esto es lo correcto, esto es lo apropiado. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien. Entonces, estamos queriendo pues aclarar más muchas cosas. Ahorita, a mí me gustaría participar para lograr tener una representación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, pero me he encontrado con que siempre que me he acercado a partidos políticos, estos se cierran y si no está uno de acuerdo con ellos, viene el problema. Hay una cosa importante, la falta de honestidad de la que yo hablaba es muy clara. Y esta existe en todos los organismos filosóficos, políticos y religiosos. Mencionen ustedes los que quieran. Pero en ninguno se da el hecho, más que en la unidad democrática, se da el hecho de que aquí puede venir cualquier persona y decirnos que estamos equivocados y le damos mesa, le damos tribuna para que nos lo demuestre. Estamos abiertos, damos la posibilidad de que nos demuestre. Díganme en dónde se hace este ejercicio, en dónde. Si yo voy al PRI y les digo que están equivocados, se cierran y lo que van a tratar es de callarme o de no hacerme caso, de tirarme de a loco, pero no me van a dar tribuna. Si yo voy a un organismo religioso y les digo que están equivocados, van a hacer lo mismo. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, si yo voy a un organismo filosófico, va a pasar exactamente lo mismo. Ustedes deben saber
que yo estuve formando parte del taller didáctico de la lógica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuve 10 años allí y después de estar 10 años queriendo que pusieran a prueba en mi método de logodebate, me encontré con que siempre evadieron hacer esto. Y eran supuestamente maestros eran todos filósofos, ¿verdad? Doctores en filosofía y expertos en lógica. Y nunca encontré realmente que demostraran que lo que estaba planteando era incorrecto, pero siempre lo estuvieron boicoteando. A tal grado que después de 10 años que vi que se me empezaron a cerrar filas, me alejé, no por temor, sino simple y sencillamente por inoperancia. Yo quise volver con un grupo y nunca pude formar el grupo. Así es que todavía estoy en posibilidad de enfrentar a cualquiera de la Universidad Nacional Autónoma de México o de cualquier otra institución para debatir con él con plena honestidad. Está el reto lanzado. Antes de que me muera, porque ya tengo 82 años de vida y sé que estoy al final de mi existencia. ¿Por qué? Porque también hay un límite en lo físico, ¿verdad? Vamos hacia abajo cuando ya tenemos cierta edad, ineludiblemente hay deterioro orgánico y físico y hasta intelectual. Buenamente yo no lo siento todavía, pero no quiere decir que no lo haya, ya lo hay. Yo antes podía, al discutir con alguna persona, recordar qué me había dicho textualmente. Ya no puedo hacer eso, ya nomás recuerdo en esencia qué me dijo y puedo yo rebatirle porque tengo la idea de dónde está el error, pero también tengo que recurrir a apuntar, porque si no, no tengo la eficacia que podía yo tener años atrás. Tenía menos experiencia en algunas cosas, pero tenía más capacidades en otras. Y así es desgraciadamente la vida del ser humano. Adquiere habilidades y pierde capacidades. Adquiere conocimientos y pierde capacidades. Por lo tanto, entonces sí sé que tengo yo que intentar hacer algo antes de que mi vida termine. Qué bueno fuera exactamente que hubiera trascendencia humana y que la vida humana es decir, el ser humano no terminara en la muerte. Pero hasta ahorita no hay nada que compruebe lo contrario. ¿Cierto o falso? Cierto. Y también allí podemos estar abiertos a toda discusión, a todo análisis. En la unidad logodemocrática, todos los aspectos filosóficos, políticos, religiosos son tratados abiertamente. Son tratados con honestidad, que es honradez intelectual. Así es que entonces, pues estamos deseando nosotros seguir haciendo que la gente piense mejor, razone mejor, para que sea mejor. Bien, siguiendo adelante, ¿qué podemos decir ahora nosotros? Yo pudiera decir que me gustaría ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque pienso que aunque tengo muchas incapacidades y en algunos terrenos no tengo muchos conocimientos, hago lo que todos los que han subido al poder, ¿verdad? Se conjuntan a gente capaces en otros terrenos y entonces encuentran el apoyo y la ayuda que necesitan. Pero sí pienso yo que tengo las bases, tengo los conocimientos para generar un México mejor y un mundo mejor. Así es que entonces sí me gustaría ser presidente de la República. Pero yo ni siquiera tengo representatividad entre los diputados, porque ningún diputado es logócrata, y menos logodemócrata, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces dice el INE que ellos defienden nuestros derechos. ¿Cómo van a defender nuestros derechos si están en la edad de las cavernas? Está atrasadísimo la concepción del gobierno y del INE. Es más, yo puedo decir una cosa y la sostengo. El INE tiene los spots más estúpidos y más pueriles e infantiles que puede uno imaginarse. Lo digo y lo sostengo. Y esto lo considero que es una verdad. Y considero que es una verdad completamente perceptible. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien. Ustedes ven que los miembros de mi grupo siempre contestan que es cierto. ¿Por qué? Porque sí considero que ellos saben perfectamente que hay bases y perciben claramente que es cierto porque pueden demostrar que lo es. Así es que entonces ahí está el problema. No puede ser, es decir, me he buscado acercar a diputados
y ahorita fundamentalmente de Morena, porque son los que están más activos y más a la cabeza, y me he encontrado con lo mismo que tenían los diputados de los otros partidos políticos, ¿verdad? Que no hacen caso, que no dan tiempo para ser escuchados. Ustedes deben saber que yo fui a la casa de campaña, fui como 4 veces a la casa de campaña de Mario Delgado. Nunca pude tener una entrevista con él. ¿Por qué? Porque es otro farsante, otro payaso que no más dice que es muy bueno, pero no se enfrenta, es decir, no hace lo que debe hacer. Y, de hecho, ahí es donde se manifiesta que están en contra del pueblo y no a favor del pueblo. Porque desoyen a personas y a ciudadanos que tienen conocimientos y que los pueden enfrentar francamente. Así es que, y no nomás con él, ha habido otras personas. Es más, ustedes deben saber exactamente que a Vicente Fox le mandé una carta y nunca la contestó, basada en el artículo de la Constitución, ya lo dije en ocasión pasada, ¿verdad? A López Obrador también, cuando era jefe de gobierno, le mandé una carta que nunca contestó. Tal vez no llegó a él, pero si no llegó a él es culpa de él y no es culpa mía. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque ellos son los que tienen puramente la madeja y los hilos de la madeja. Si esos hilos no están bien estructurados, pues es culpa de ellos y no es culpa del ciudadano. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero siempre sencillamente hay supuestamente los organismos. Atención ciudadana. Va uno como ciudadano y lo único que hacen es hacerle al payaso y no dan realmente la atención. Así es que entonces, por esa situación, es que una persona que tiene ideas correctas no las puede hacer reconocibles en todo el medio, porque no hay tribunas abiertas para que la gente pueda expresarse. Pero hay una cosa más importante. Volvemos al hecho de la libertad de expresión, de que vale que yo me exprese. Sí, no hay un arreglo para que a la hora de que yo me exprese y pueda demostrar que la razón me asiste contra todas las personas que piensen que no es la razón lo que estoy exponiendo. Entonces no nomás se requiere un logoforo para exponer, se requiere un método para demostrar quién tiene la razón y quién no la tiene. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero ni siquiera han concebido la posibilidad de que esto se establezca. Y tan no lo han concebido que exactamente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en la Asamblea Legislativa, siguen operando por voto, no por razón. ¿Cierto o falso? Cierto. No dicen, a ver, ¿quién tiene la razón? Sino dicen simple y sencillamente, a ver, ya hablaron todos, vamos a votar para ver si se acepta o no se acepta. Y eso es un quebrantamiento de la razón, porque no se ve que la razón tiene su propia voz, no se reconoce que la razón, que es la voz autorizada, que es la voz autoritaria, autoridaria, no autoritaria, porque exactamente autoritarismo es lo contrario al autoritarismo, ¿verdad? Pero ese término tampoco existe en los diccionarios ni es de dominio común. ¿Cierto o falso? Cierto. El antónimo de autoritario es autoridario, la autoridad, autoridario. Así es que entonces hay mucho atraso en la gente y un servidor de ustedes está deseando compartir las cosas que sabe y que tiene en mente antes de que lo alcance el final de su existencia. Por lo tanto, entonces, sí suplico yo a la gente que me escucha que me ayude considerando exactamente esto, que tengo pocas oportunidades, pocas posibilidades de triunfar, porque en realidad el sistema está cerrado, no da las oportunidades abiertamente y debidamente. ¿Cierto o falso? Cierto. Y esto que estoy diciendo, volvemos a mencionarlo, lo digo fundamentalmente, más que para los gobiernos pasados, porque ellos no están ahorita a la cabeza, sino para el gobierno que está al frente, es decir, para López Obrador y sus seguidores, porque casi todos los seguidores de López Obrador no hacen más que repetir lo que López Obrador dice. Tal vez aquí pase en la Unidad Democrática algo parecido,
que la mayor parte de los miembros de la Unidad Democrática estén expresando lo que yo digo. Pero puede haber una diferencia. Y la diferencia es que, porque lo dicen por entendimiento y no lo dicen por fanatismo. No lo dicen, ¿verdad?, porque están muy convencidos, pero no tienen la capacidad para ver los errores de su guía, de su dirigente. Y esto pienso que es el caso con López Obrador, porque ha dicho muchas cosas que la gente le acepta y que son completamente incorrectas. Como por ejemplo el hecho de que primero los pobres, cuando él es presidente de todos, es una incorrección. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿verdad?, un buen padre no puede decir, primero mi hijo el que se está muriendo de hambre y los demás, que se esperen y los mando al demonio, ¿no? Habría que ver por qué se está muriendo ese hijo de hambre, a lo mejor es un flojo que no trabaja y los otros hijos se han cumplido. Como es la parábola inclusive bíblica de el hijo pródigo, ¿verdad? Porque esa parábola también, si la analizamos a fondo, es injusta. Aunque esté en la Biblia, y lo puedo demostrar, porque tampoco estoy cerrado a conceptaciones de carácter religioso. Como quiera que sea también, les he ocupado mucho tiempo de mi vida y considero exactamente que allí, con el rigor lógico que ejerzo, ¿verdad?, puedo hacer ver tantos errores en este libro tan estimado por muchos, y lo estiman porque no lo analizan. Así es que entonces, seguimos adelante. No hay ninguna introducción, ninguna pregunta. Entonces, desgraciadamente, vuelvo a mencionar ahorita, pues vuelvo a dar el teléfono de un servidor de ustedes, ese 57 94 44 80, que es la única manera en que ahorita me pueden contestar. Vean ustedes cuán escasos estamos de recursos, porque no tenemos la posibilidad ni siquiera de plantear un programa en Zoom, porque nos hacen falta los elementos apropiados, ¿no? Yo necesitaría exactamente como en todos los teléfonos, un teléfono con cámara, pero también algo donde recibir las llamadas, un equipo un poquito más sofisticado, más completo. Así es que entonces, pues vean ustedes que se está trabajando con lo que se puede, no con lo que se quiere, ¿no? Entonces, les vuelvo a dar el número, lo di, creo que no, ¿verdad? 57, 55, 57, 94, 44, 80. Lo reitero, lo repito, y les doy tiempo para que tomen un lápiz para que lo anoten. 55, 57, 94, 44, 80. Es el teléfono de un servidor de ustedes, y lo doy a riesgo de que realmente, ¿verdad?, haya gente que me mande mensajes inapropiados. Pero puede ser también que sea importante para algunos de ustedes pensar en que yo tengo un correo electrónico al cual pueden dirigirse y también, de una manera más amplia, darme un mensaje más completo. Mi correo electrónico es logocracia@yahoo.com. Hasta allí, .com. Así es que entonces esas son las dos posibilidades que pueden comunicarse con el fundador de la Unidad Logodemocrática, Argelio Lambarri Quiroga. ¿Mandé? Ese es lo que último. No, quedan 5 minutos, ¿no? ¿O ya se me acabó? No veo. 3 minutos. Bien. Entonces, en estos últimos minutos, ¿verdad? Pues, me dice mi asesor que son 3 minutos. 3 minutos, vamos a tratar de dar alguna declaración que cierre la consideración. Señores, mientras como sociedad no levantamos un logoforo de logodebate central, tendremos el problema de que no podremos hacer que la razón triunfe sobre la estupidez humana. Y mientras no tengamos logos o logoforos de logodebate de la Unidad Logodemocrática esparcidos por el sistema, encontraremos que la gente no podrá ir a donde pueda aprender, a razonar
con pleno rigor lógico, a discutir con profundidad total. Así es que con esto, bueno, parece que no cubrí los 3 minutos, pero con esto damos por terminada nuestra presentación de esta noche y deseamos que ustedes nos sigan acompañando todos los días martes y jueves de 8 a 9 de la noche, ¿verdad? Y nos gustaría que estuvieran en vivo, de ser posible, y si no, hagan esto extensivo para que muchos por lo menos vean la transmisión ya diferida, ya grabada. Pero, por favor, ayúdenos a esparcir las ideas correctas. Sepan ustedes que los miembros de la Unidad Democrática somos personas totalmente bien intencionadas y queremos el bien de todos y el daño de nadie. Ni siquiera queremos el daño de los delincuentes porque pensamos que pueden ser redimibles y pensamos que un delincuente puede ser víctima de la mala educación que recibió y por lo tanto entonces es culpable a cierto grado. Pero en todas las culpas del pueblo está inmersa la culpa de del mal gobierno. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque los delincuentes no surgieron de la nada, surgieron de una sociedad mal estructurada. Y una sociedad mal estructurada surge de un gobierno mal estructurado. Así es que vemos hasta dónde llega la responsabilidad de un gobierno, pero seguimos viendo que el gobierno sigue fallando y sigue siendo auténticamente un pseudo gobierno, un gobierno falso. Con esto, que tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches.